preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. El libro de Lamentaciones es otra forma de escribir de Jeremías. Jeremías escribe al pueblo antes de una invasión babilónica. El pueblo no atiende al llamado, no atiende a la advertencia, entonces cae la consecuencia del pecado. Y ahora Jeremías se dedica a escribir lo que sucedió después de la invasión, durante y después de la invasión. Amén. Entonces, esta carta se le llama Lamentaciones porque no hay victoria en ella, porque no hay algo de alegría, no hay una seña, una gota de por qué alegrarse ni regocijarse. Ni el mismo Jeremías sentía ganas de decirle, se lo dije, de advertir, porque lo que había acontecido era algo trágico que marcó la historia de Israel. O sea, el nombre de Dios en esta hora. Y Jeremías detalla con tanta prudencia lo catastrófico que había sido, o cómo había terminado aquella nación reconocida en un tiempo como el centro de adoración, como el centro de alabanza, ahora ha terminado en una especie de desconocimiento. Cualquiera que se parara en aquel monte no podía decir cómo que en este monte un día se alababan canciones de victoria, cómo en este templo se bendecía la gloria de Jehová, y ahora lo que antes era sagrado está siendo esparcido por todas las calles como cosa común. Aquellos que se dedicaban a bendecir el templo y la casa del Señor, los príncipes, eran tenidos preciados, ahora son tomados como cualquier vasija de barro. Lo que había acontecido era bastante trágico, pero no todo el tiempo estaba así. Por eso Jeremías lo deja marcado en la historia, para que vieran cómo terminó lo que un tiempo estaba en lo alto. Una ciudad que fue bendecida y se le dio el privilegio de tener de alguna manera el apogeo de la bendición. La presencia de Dios se sentía en aquel lugar. Los sacrificios eran recibidos de parte de Dios. Y cuando tú estás en esa conexión de Dios es hermoso, mi estimado hermano. Para Israel eso representaba, era el centro, la identidad de ellos era Sion, Jerusalén, que representaba cuando decían quién es Israel, rápidamente decían los que están en Sion, los que cantan alabanza, los que cuando ellos cantan tiembla la tierra, los que cuando ellos claman desciende el fuego del cielo. Vemos al nombre de Dios en esta hora. Israel sabía lo que era estar en la presencia del Señor. Israel sabía cómo alabar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. No lo hace como lo hacemos nosotros en los postreros tiempos, que de mala gana cantamos a Dios, que aburridos le cantamos a Dios, que porque estamos en la agenda cantamos a Dios. Ellos lo hacían voluntariamente y ellos decían, no nos cansamos de bendecir a Dios, porque las cosas que Dios ha hecho con nosotros es grande. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Cuando Israel, tres etapas de Israel que mostraron la gloria de Dios en el templo. La primera, cuando el arca fue transportada por David de regreso a la ciudad de David, o a la ciudad de Sion. La palabra del Señor dice que ahí habían danzas, ahí había, toda la nación se unió en común para dar gracias a Dios porque el arca había regresado después de estar en territorio de los filisteos. Ahora regresaba por el fin a donde le pertenecía estar, que era en la ciudad santa. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Y dice que David danzaba delante de la presencia del Señor. ¿Y qué pasaba? El pueblo se regocijaba. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Esta fue la mayor alegría de Israel en ámbitos de aquella ciudad religiosa, de aquel lugar de adoración. La segunda etapa que marca es cuando Salomón dedica el templo a Jehová. Y dice la palabra de Dios que la gloria de Dios recibió y se fue derramada sobre aquel lugar y glorificó aquel templo y prometió
presencia de aquel templo, y todos los que orasen viendo en dirección, no importando donde estuviesen, pero que si oraran a Jehová en dirección hacia aquel templo, Jehová contestaría la oración de aquella persona. Fue, como le dicen, lo más alto que llegó en su gloria, en la bendición y adoración de Israel. Ahora, cuando Josías, el rey Josías, lee la ley de Jehová, porque la ley de Jehová se había dejado así como que dice el segundo plano, olvidada, ya nadie cumplía la ley de Dios. Pero vino Josías y dice, hay que abrir los libros de la ley, porque no se trata solamente de cantarle a Dios, no se trata solamente de leer la Biblia, no se trata solamente de venir a la iglesia, se trata de obedecer la palabra de Jehová, para que el pueblo reciba una bendición completa. Se necesita adorar y también se necesita obedecer la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Y Josías dice hay que abrir los libros de la ley y leérsela al pueblo. ¿De qué sirve que lo sepa el predicador? Pero es necesario que también el pueblo sepa la ley de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Y se abrieron los libros y se comenzaron a leer la ley de Jehová, donde decía no matarás, donde decía no quedarás a dioses ajenos, donde decía no tomarás la mujer ajena, no quedarás la mujer de tu prójimo. Y esto no es sobradura a la gente. Dice que la gente lloraba escuchando la palabra, la ley de Dios, lo que no tenía que hacer para guardarse en santidad a Jehová. Muy distinto a los cultos de hoy, ¿verdad? Si uno le dice la ley de Dios como está escrito, se enoja, se vacía la iglesia, se va, bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Pero Jeremías escribe esto diciendo que lo que un tiempo brilló, no brilla más. Lo que un tiempo era resplandor, gozo y alegría, ahora es tristeza, lamento y llanto. Lo que un tiempo pertenecía en las líneas de honra de la iglesia, ahora están esparcidos donde caminan los cerdos, donde camina la gente común. Y esto era de lamentarse, esto era de llorar. Hay quienes que no se motivan, no se mosquean cuando ven el altar de Dios profanado. Pero Jeremías se lamentó y dice, qué gran tragedia ha pasado. Pero yo les anuncié esto de antemano, pero no me alegro que pasó, sino que me entristezo porque realmente Jehová cumplió su palabra. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Y es que la verdad, hablando lógicamente, hermano, las cosas que son creadas para brillar, tienen que brillar. Amén. Usted no prende un bombillo, no compra un bombillo para tenerlo apagado, lo compra porque necesita que dé su luz. Amén. Entonces, el oro no pierde su valor, pero sí puede perder su brillo. De igual manera, el creyente o la persona que Dios ha llamado a santidad puede perder su santidad si ella o esa persona insiste en acompañarse y asociarse con el pecado. Digo, sea el nombre de Dios en esta hora. Entonces, si Dios te ha llamado y te ha bendecido y te ha limpiado para que brille, si usted y yo nos descuidamos y comenzamos a jugar con la salvación de Dios, a jugar con la santidad, perderemos nuestro brillo al igual que nos perdió la nación de Israel. ¿Y de qué sirve que después le diga, yo cantaba en la iglesia? ¿De qué sirve decir yo predicaba en la iglesia? ¿Qué victoria o qué gloria decir yo oraba y los enfermos sanaban? No hay ningún honor en eso, bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Por eso es que el Salmo 137 se escribió y dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos. ¿Y qué decían? Y llorábamos acordándonos de Sión. Los que nos asolaban nos pedían que cantásemos, porque eso es lo que identificaba a ellos. Y los que nos asolaban
donde está su pueblo, ahí está su gloria. Amén. Donde está su pueblo, ahí tiene que estar su gloria. Si usted está siendo vituperado, si usted está siendo perseguido, si usted está siendo atormentado, el Dios de la salvación está con su vida en ese preciso momento. Amén. Porque la iglesia tenía misión. Ellos su gozo lo tenían en ese templo. Y una vez el templo esparcido, se acabó la alabanza. Una vez le quitan ese título, hermano, usted deja de alabar a Dios. Una vez que lo incluyen en la lista de los privilegiados, usted se marchita, porque su alabanza está en algo perecedero. Pero cuando usted conoce a Dios verdadero, ese brillo no se quita. Aunque lo quieran enterrar, ese brillo brilla. Bendito sea Dios. Así que no juguemos con nuestra salvación. No apostatemos nuestra salvación. Esto es lo que nos quiere dar a entender Jeremías a través del libro de Lamentaciones. El pueblo de Israel cometió 3 males. ¿Para qué sí, Jeremías? Porque 3 males cometió mi pueblo, dice. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Ahora, usted, ¿pero qué es eso? Usted no entiende nada de eso. Eso lo voy a traducir al lenguaje de nosotros, pues. Castellano, así de los ranchos. 3 cosas que estaba haciendo Israel que Dios los estaba viendo y ellos no entendían. Primero, desobedecieron la voz de Dios. Se voltearon de revés para tanto. Después de esto comenzaron a maltratar a los huérfanos y a las viudas y a los pobres, y comenzaron a ultrajarlo cuando la ley de Jehová decía que cuidase de los más vulnerables. O sea, no de Dios en esta hora. A los más débiles, a los que tienen, imagínate que es un huérfano que no tiene a nadie, desamparado. Ahora todos son hijos de cualquiera, dice, a todos le pegan paja, se protegieron, que le vino todo le dan su coico, todo le ganan. Pero dice, tenle cuidado como a tu hijo, a las viudas, como si fuera tu madre. Amén. Primero dijeron, no, hombre, esa vieja es buena. ¿Sabes? Mi buena no lo meten aquí cuando necesitan él, no, es que son necesidades. Amén. Y la iglesia está llamada a suplir la necesidad dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. A los pobres también les dijo que no se olvidasen de ellos. Pero comenzaron ellos a llenarse de riquezas entre ellos mismos, a acumular el que más tenga, y se olvidaron de compartir la bendición de Dios con el que no tenía nada. Y la tercera error que cometieron ellos fue no escuchar al profeta, no escuchar la voz de advertencia. Jeremías hablaba y ellos se burlaban de Jeremías. Jeremías les decía, aquí viene fuego, viene destrucción. Y ellos decían, jamás ha pasado eso, de que vayan a destruir el templo, jamás. Y estos son gente que piensa que con solo la iglesia es suficiente para que el diablo jamás te derrote. Pero tengo noticias para ti en esta hora. Si no te arrepientes, te conviertes de corazón, corres peligro de los señores. Y ellos se equivocaron y pensaron que porque eran el centro de espiritual de aquella nación eran intocables, y comenzaron a errar al blanco. Y voy a llamar la atención empezando con nosotros los líderes, porque desde ahí hay el recaimiento empieza de la casa de los líderes. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora, que dejamos de predicar el evangelio como Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, porque no queremos dañar los sentimientos de la hermana Gloria, porque no queremos que el hermano que se vaya de la iglesia. Pero Dios te ha llamado y te ha elegido ministro para predicar, te escuchen o no te escuchen, que reciban o no te reciban, da la palabra del Señor. Y si van a predicar, por lo menos no censuren a aquel que Dios llama para que predique la palabra. Es tiempo de llamar el pecado lo que es pecado. Es tiempo de corregir los malos hábitos dentro de las iglesias. Tiene miedo que la iglesia se le vaya, pero tiene un montón de pecadores y flojos espiritualmente dentro de la iglesia porque no les
sensible ahora en día. Pero el que se va a ir siempre. Aunque le esté sobando el lomo, se va a ir siempre. Aunque le esté dando palmaditas, se va a ir hablando de ti siempre. Así que si va a ir, que se vaya con la palabra de Dios en su corazón. Vemos el nombre de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Hubieron dos personajes que estaban designados para impartir en el santuario. Eran los dos hijos de Aarón. Y estos personajes, el deber de ellos era de traer los santos delante de Jehová, el incensario, que el fuego del altar fuera puro. El fuego del altar era lo que tenía que tener más pureza, porque representaba la unción del Espíritu Santo, porque representaba la presencia de Dios. Pero estos hombres dijeron: hay que cambiar un poco el culto, hermano. Hay que cambiar un poco, hay que ponerle un poquito de show ahí para que la gente que no se duerma, pues. Para que el joven le llame la atención, hay que cambiar un poco la palabra, hay que ponerle algo extra ahí. Dios bendiga a esas iglesias que meten tantas cosas con el objetivo de llenar su banca, pero todos juntos se van a ir al infierno si no se arrepienten delante de la presencia de Dios. Ellos dijeron: pongamos esta clase de buen hombre, que acabo es para Dios. Pero yo digo: que le vayan a leer la banda. Cabo que ellos hablan, dicen: no, usted tiene que dar lo mejor para Dios. Amén. Que su garganta no esté funcionando, usted dé lo mejor para Dios. Hay quienes que dicen: no, que la predicación de todo este poquito de guardián, y acabo que es un para 5 pelones. No, un para los santos de Dios. Amén. Alimenta de los santos de Dios en esta hora, porque el que está representando se llama Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Dijeron: oye, vamos a dar este juego. Y dice la palabra del Señor que ofrecieron fuego extraño. Pero no solo que es extraño, Jehová nos lo pidió. Mira, mis ministros, si Jehová no te ha pedido que hagas eso, no cambies. Si Jehová no te ha dicho que te vayas por ahí, no te cambies. Mantente la palabra del Señor. Amén. Si esto no satisface los dientes, tampoco lo va a satisfacer los puestos de pepino. Déjalo que se vaya para afuera y tú exalta el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Pero ellos decidieron hacer eso, y el juicio que todo lo ve vino sobre ellos instantáneamente. Dice que Jehová los quemó con el fuego purificador instantáneamente. Pero yo te voy a decir una cosa: cuando pasan tragedias en nuestras vidas, y a pesar de que somos cristianos, pasan tragedias y nosotros nos lamentamos y lloramos, ¿no? A papá de estos vagos, cuidadito me llora de ellos. Cuidadito derramas una lágrima. Cuidadito te vistes de luto, hermano, que no vistes de negro. Cuidadito. Para los que andan ahí que vistiéndose con una florita aquí, una prenda, un tronco, ¿no? Cuidadito me ven el luto. Porque estos son perversos. Que le digan eso a un padre de un hijo, duele. Duele. Pero es la verdad que te la dijo fue Dios. Y le dice: cuidadito, le dijo Moisés a Aarón: cuidadito, tú andas guardando adultos, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre ti. Le dijo: es más, te recomiendo que ni salgas del santuario, porque la ira de Dios te puede matar. ¿Por qué Aarón? Le digo: me preguntaba él: ¿por qué Aarón? Porque él era el padre. Y tenía que enseñarle al hijo que no iba a poner cualquier juego extraño. Tenía que enseñar y estar monitoreando la clase de adoración que tenía que darse en ese lugar. Amén. No es de solamente dejarlos que se vayan así, a escondidas, a solas. Es de verdad qué es lo que está pasando en la iglesia. Es de verdad para dónde se van los jóvenes. Es de estar viendo qué es lo que estás haciendo. Porque Dios ha puesto atalayas en la iglesia para velar el orden. Bendito sea el nombre de Dios. Así es como se pierde el brillo del evangelio. Cuando dejamos nosotros que las cosas se van así como van. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Murieron. Los elegidos, los que van a proceder con el nuevo de sacerdocio, Aarón y su hijo, murieron los hijos de él. ¿Qué va a pasar ahora entonces? ¿Entendieron? Y Jehová le dice: yo los maté porque mi presencia la refleja en ellos. Mi presencia iba dentro de ellos y de ellos. O sea que si ellos mezclaban algo que
Jehová que habla. Amén. Y yo tenía un montón de falsos profetas que se levantan ahora en las iglesias, diciendo que Jehová ha dicho, Jehová me reveló esto, Jehová me regaló este sueño, Jehová me dio esto. Si no está la palabra, toda visión y toda profecía tiene que estar sujeta a la palabra del Señor. Si está fuera de la palabra del Señor, Jehová no hablando de esa persona. Eso se no se confunda. No todo el que dice que viene de Dios viene de parte de Dios. El apóstol fue bien claro, le dijo, si viniere otros, si vienen otros con otro evangelio, no le recibas, aunque sea un ángel, no le recibas, porque no hay otro evangelio. Y le digo a ella, por si se le equivoca, aunque sea uno de nosotros, porque de repente le pueden dar las quejas a los Anaías, y de repente va con un mensaje más moderno. Pero si fuera uno de nosotros predicando algo diferente a lo que ya está escrito, no le recibas, bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Y estos hombres tuvieron que entender eso. Y bendiga a la iglesia que seamos sabios y entendidos. Porque el liderazgo tiene que ser un liderazgo con visión en Dios. Santo, prudente, valiente, bendito sea el nombre de Dios, sin miedo a decir lo que Dios ha dicho a nosotros. Porque Jeremías quiso, para mí, para mí. Me eché encima a mi familia, mis amigos se burlan de mí, el pueblo se anda burlando de mí, todos me hacen bullying, esto no es para mí, dice. La hermana Juliana recoja cada vez que yo predico, ¿y qué importa que no le predique? Usted diga la palabra del Señor. Y le dice Dios a Jeremías, hombre, deja de estar llorando tanto, porque a quien te llamó no fue el hermano Fulano ni la hermana Fulana, fue Jehová de los ejércitos. Y lo que yo te ponga que deshagas, lo vas a desraigar, lo que te digo que plante, vas a plantar, no sea nombre de Dios en esta hora. Pero hay que le da miedo a darle al hermano, quitarle los malos hábitos a la hermana, esperando que la hermana o el hermano cambie de algún problema, porque no lo quiere dañar, porque ahorita lo tengo tranquilo, está a mi favor, no lo quiero dañar. Dios no te ha llamado para sobrar los ojos de nadie. Dios te ha llamado para que predique su palabra, para que le digas que el que no se arrepiente y no cambie, no entrará al reino de los cielos. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Israel venía peregrinando, llegaron cerca de las tierras de Madián. Y vino el rey de Madián y dijo, quiero que este pueblo lo maldigas. ¿Verdad? Y usted sabe, usted tiene todo que la Biblia. Dice que no pudo maldecirlo. Pero el que era hijo de Dios, ¿cómo se muestran los hijos de Dios? Para poner los pies a sus propios compañeros, a sus propios hermanos. Lo malaconsejó. Y le dice, yo no puedo maldecir porque Jehová lo ha bendecido. Y mientras el pueblo obedezca a Jehová, será imposible que estemos en maldición contra ellos. Pero yo te aconsejo, le dice, que los hagas salir de esa bendición. Que los conquistes con todas tus mujeres hermosas. Que los pícaros, ¿verdad? Y traer las mujeres más hermosas y vas a ver que si no van a caer, ellos solitos se van a maldecir. No necesitas tú maldecirlo, ellos solitos se van a maldecir al caer en abominación delante de Jehová. Y así hizo aquel hombre. Dice la palabra del Señor que comenzaron a llegar a las mujeres hermosas, y todos los príncipes de Israel comenzaron a fornicar con ellas, a adulterar, que cosa el nombre de Dios en esta hora. Y miren lo que quiero que sepas, que como pueblo de Dios, si Dios te ha llamado a santidad, permanezcamos en santidad, que cosa el nombre de Dios en esta hora. Dice la palabra del Señor que una gran mortandad cuando Jehová vio esto. Hubiera una mortandad de 24,000 personas. Porque Jehová se había airado con el comportamiento del pueblo de Israel. Y comenzó Moisés a decirle, Jehová dice que ahora que aquí en presencia de todos, a todos los príncipes de cada tribu, por haber ellos cedido a esta gran abominación. Y dicen que todos lloraban la muerte que estaba sucediendo. Pero yo creo que es a donde llega la persona que ha perdido sensibilidad, ha perdido brillo, ha perdido toda noción de lo que es la presencia de Dios. La palabra se dice que mientras todos lloraban y lamentaban lo que había sucedido, venía un pícaro ahí con una novia nueva.
enfrente de todos, todos llorando, y en medio de la presencia de todos, como que pasa aquí en la iglesia, ¿no? Agarraba la mano, se la metió a la tienda y se terminó la novia. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Usted es mi nueva esposa, dice. Y esa es la palabra del Señor, que vino celo de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Vino celo de Jehová a este hombre más Pires. Y le dice que agarró una lanza y fue latiendo, se metió este hombre con su novia y los traspasó los dos con la misma lanza. Pero este hombre no era cualquier hombre, era uno de los príncipes de la tribu de Simeón. Era un líder, bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Dios nos bendiga a nosotros. Que seamos ejemplos, primeramente. Que temamos a Dios nosotros también, primeramente. Antes de decir al pueblo que teman a Dios, temamos nosotros a Dios primeramente. Dice la palabra del Señor que cuando este hombre hizo esto, cesó la mortandad en aquel entonces. Y Jehová le dice: por este hombre llamado Pires ha cesado mi ira. Porque hubo uno que se levantó en mi celo y vio que lo que estaban haciendo era malo y no se quedó quieto. Mi estimado hermano, si usted está viendo que algo está sucediendo en la iglesia que no es de parte de Dios, no se quede quieto. Hable de la presencia del Señor, el Señor de Dios. Para eso Dios le da una visión espiritual, para que usted hable a tiempo y fuera de tiempo de Dios. Así es como los hijos de Aarón volvieron a recuperar el mandato en el sacerdocio. Acuérdense, cuando les pusieron incienso o fuego extraño, perdieron su posición de sacerdocio. Pero al hacer este hombre Pires, hacer esta situación, este acto de celo por Jehová, volvió a recobrar la postura de un sacerdote. Y es lo que Dios nos invita como iglesia. Dios no nos quiere destruir, Dios no nos llama para pedagogizar, nos llama para llamarnos a un arrepentimiento, a que nos volvamos a Él. Él está dispuesto siempre a trabajar con nosotros, Él está dispuesto siempre a bendecirnos, pero tiene que haber en nosotros un celo espiritual, tiene que haber en nosotros un deseo de sentir la presencia del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora tenemos al otro líder llamado Elí, con un gran sacerdote. Amén. Lamentablemente, cuando tuvo sus hijos, como todo padre desea darle a su hijo su posición. Y dice la palabra del Señor que este hombre, una vez ya sus hijos ya entrenados en el cómo se hace el sacerdocio, se sentó en su silla y ellos más lo levantaron más. Y hay muchos en las congregaciones sentados en su silla de orgullo y no los levantan de ahí. Hay muchos sentados en su silla de murmuraciones y no lo levantan de ahí, van a morir. Y dice la palabra del Señor de que los hijos de Elí no eran cristianos, no eran temerosos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dejó escrito, estos dos eran impíos. Dios bendiga a los impíos. Dice que eran impíos, pero que hacían, hermano, para ser impíos. Estos hombres se robaban la ofrenda de Dios. Estos hombres dicen que metían un garfio de dientes y le decían: eche para acá de mío. ¿Le gustara o no le gustara que iba a sacrificar? Y le decía, antes de quemar la grosura, le decía al que iba a sacrificar: dame mi parte. Y aquel hombre le decía, o aquel que iba a sacrificar, decía: espérate, quema primero la grosura para que quede solo la carne y ahí agarras. Le dice: no, dámela antes de quemarla o la tomaré yo por mi propia cuenta. Dice: ¿sabes? ¿Te gusta lo que gusta, verdad? Esto sí está aprendiendo. Esto está como los cristianos modernos, que le dicen lo que hablamos de los verdes, está hablando de nuestro hermano Joder, que no, el dólar es el que damos, lo demás es mío. Y se quedan con lo que le pertenece a Dios. Amén. Se quedan con lo que Dios te ha bendecido para que le dé. Pero esto dice: no, es que esto es para mí. Y yo quiero bendecirme yo primero. Y esto Jehová lo estaba viendo, que le estaba robando lo que le pertenece a Jehová. Ten cuidado, no está robando lo que le pertenece a Dios. Y no me refiero solamente financieramente, me refiero al tiempo también. Le estés robando el tiempo a Dios, le estés robando la alabanza a Dios. Amén. Le estés robando la reverencia y el temor en la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Que mientras la palabra de Dios está siendo predicada, tú estás haciendo otra cosa, distraído.
y se levantan y se van a jugar afuera mientras está la predicación. Dios les bendiga. Pero este hombre dice que no solamente se saciaban con hacer eso, sino que también dice que agarraban a las mujeres que trabajaban en el templo y se acostaban con ellas allí en el templo. Imagínate cómo estaba ese mensaje de todo. Allí en el templo. Ni siquiera le llevaban a otro lugar, sino en el atrio, donde estaba el sacrificio. Y dice que todo el pueblo de Israel lo miraba todo lo que estaba pasando. Y le iba a decir, mira, cuchillo, lo que están haciendo. Yo le digo a los padres en esta hora. Amén. Los jóvenes tenemos que cuidar y guardar la vida de los jóvenes, la salvación de los jóvenes. Amén. Que tienen que estar uno escondidos por allá o tirados por acá. No, que estemos donde los podamos ver. Amén o no verlo aquí. Nuestro deber es de velar, no solamente como padres, pero como iglesia también. Porque si el padre no ve, pero la iglesia también es vituperada con el comportamiento de cada uno de nosotros. Porque si no sabes, somos cartas leídas, dijo Pedro. No van a decir fulano y la iglesia. Yo recuerdo una vez cuando estábamos en Atlanta, estábamos haciendo un culto de jóvenes, una convención regional, se les dice. Y al más terminó la convención, dos jóvenes menores de edad estaban en un mejor de querer subir. Y no se cortaban. Y según ellos estaban escondidos en una esquina. Entonces, dije no quería abrir. Entonces, el problema está de que el lugar que ellos habían escogido, según ellos, escondido, era porque pasaban todas las penas que iban saliendo de la iglesia para allá. Los buses todos pasaban por ese lugar y los miraban a los jóvenes. Y el reporte no llegó el joven fulano, no. De la iglesia fulana y de la iglesia mexicana. Ahí vamos todos. Amén. Y los papás de los jóvenes dijeron, que son niños, no saben. La mamá de los jóvenes dijo, está bien que experimente. Señor, reprende al diablo. Pero los ministros que son serios en la obra del Señor tienen que velar por la santidad de la iglesia. Amén. Y estas cosas se reprenden, no porque queremos maltratar al joven, sino porque queremos salvar de su alma. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Así que esa casa quedó marcada ahí un tiempo. Los jóvenes, el muchacho de Atlanta y la joven de Maryland, decían, ¿vale? Y quedó en espina. Y yo era de los jóvenes, de los presidentes jóvenes muy dedicados en ese aspecto. Pero ya una vez ya se terminaba la convención, los papás decían, yo me llevo mi hijo para acá y mi hija para allá. Y ya ellos son responsables de lo que van a hacer, ¿no? El asunto es que como padres tenemos que ser responsables de nuestros hijos. ¿Cómo me vas a venir a mí, mi estimado hermano, a decirme que un hijo de 12 años te dice lo que va a hacer y lo que no va a hacer en tu vida? ¿Cómo un hijo de 5 años te va a decir y te va a detener para que te goces en el culto y que te saque para afuera, mi estimado hermano? Es tiempo que madures tú primeramente y también crezcas mejor a ese hijo en la presencia del Señor. Porque Dios dice, instruye al niño en su camino. ¿La que se dice? Y cuando sea viejo, no se aparta nadie. Funcionó conmigo. Funcionó con los Bernardo. Entonces se puede, entonces. Funcionó con Manasés. Entonces sí se puede. Amén. Es que el problema está que el problema es con nosotros los padres. Hay padres que pellizcan al hipote para que comience a llorar y le excusan para salir para afuera. Porque el viejo está poniendo en aprieto. Dios la bendiga. Entonces, todo el pueblo sabía lo que los hijos de Elías estaban haciendo. Y el viejo se entraba en las días. ¿Verdad? Como que más hambre le daba al hombre cada vez que tenía más noticias. Y dice la palabra del Señor de que mientras ellos despreciaban el estar en la presencia del Señor, Dios estaba levantando a uno que sí amaba la presencia de Dios. Dios bendiga a su pueblo, amén. Que el que está en la persona tal vez esté molesto porque no le gusta escuchar esta clase de mensaje, pero está otro, la otra persona
le habla, porque dice la palabra que ya Dios no hablaba con él. Ya no hablaba. Qué terrible un cristiano que a Dios no le hable. Que no sientas nada, ni siquiera en una alabanza. Por lo menos en un corrido, ¿no? Que sientas algo, por lo menos en la clase de música. Pero que ya no sientas nada. Que te da igual de faltar un culto a la iglesia que faltar 3 o 4 y te da lo mismo. Eso ya no sentir nada la presencia de Dios. Que está bien, que solo lea la Biblia cuando la lea con el predicador, los 3 versículos que te lea, y de ahí para allá no miras la Biblia hasta el otro domingo. Eso es el nombre de Dios. Y él dice que se le estaba apagando la llama de la lámpara. ¿Verdad que sí? Y dice la palabra del Señor que Dios le levantó a uno que sí amaba a Dios. A uno que dice, no, yo no participo con esto. Me crecí con ellos, son mis medios hermanos, puedo decirlo arriba, pero no comparto lo que ellos hacen. No veo el evangelio como esto, lo veo medio suave, medio desequilirse ahí, un poquito aprieta, floja. No, aquí se habla la palabra del Señor. No lo guste, bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Y dice la palabra del Señor de que Dios habla a Samuel. Y le habla por medio de sueños, pero como este jamás había tenido experiencia con Dios. Dice que le dice, y le dice, ¿qué me dijo mi Señor? No quiero meter. Al echarte, le dijo, no quiero meter. Y le dice, segunda vez. ¿Qué dice mi Señor? Que te no te haga. Entonces entendió allí. Le dice, a mí me pasó a mí lo mismo. ¿Verdad? Cuando Dios me llamó a mí, también me llamó de la misma manera. Lo que dice, yo me acuerdo cuando Dios me llamó a mí. Cuando era joven, dije a la viejita, ¿cómo Dios me usaba? ¿Qué pasó ahora? Pues el mismo. Cuando estaba en mi juventud, mi mocedad, dice el hombre, ¿verdad? Pero hay otros que recuerdan los pícaros que era. Cuando yo estaba joven, no había mujer que no pudiera conmigo. Ya no te recuerdas. Pero de los años que se dio con la joven, no se acuerda ninguno. ¿Verdad? No digas, hermano, que cómo van a pagar los hombres. Y dice que él le dice, Dios llamándole. Porque así me habló a mí. Porque así sentí yo cuando Dios me habló a mí en aquella ocasión, la primera vez. Así era la experiencia. Pero o sea, no me dio en esta hora. Él le dice, le voy a decir, ven aquí que tu siervo, háblame aquí tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Es lo que tienes que decir, Samuel dice. Y Samuel viene y le dice, justo como Elí le dice, habla Señor que tu siervo oye. Y ahí es cuando Dios le dice a Samuel, Elí no le tiene contento. Elí, sus hijos y su familia no me tienen nada contento. Y comenzó a decirle lo que iba a hacer con Elí y su familia. Cómo Elí había, por su aguadez, había obtenido maldición no solamente para su vida, sino para sus hijos también y su familia. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios terminó de hablar la maldición, Él estaba obediente. Es que Él sabía que cuando Dios hablaba se tenía que cumplir. Él sabía que estaba mal lo que él había hecho. ¿Sabe cómo se pone usted cuando comete un error y sabe que hay consecuencias? Nervioso va. Si tiene una que la come, ¿verdad? Le agarra una caminadera, una sudadera helada. Y él dijo, yo creo que está en sueños después, pero claro que cuando amaneció y aparece Samuel del cuarto, le dice, ven y dile todo como te lo ha dicho Dios. No me encubras nada, dímelo exactamente como te lo digo. Qué triste, hermano. Yo no sé si lo voy a recordar, pero qué triste estar diciendo, ¿y qué dice Dios de mí? Cuando Dios puede hablarte de tu vida también. Pero dejaste de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del brujo de té. Amén. Dejaste de escuchar la voz para andar leyendo los horóscopos. ¿Qué te dicen las estrellas? Amén. Dejaste de escuchar la voz para andar comiendo la galletita de los chinos y a ver papelito que te dé la suerte y además ¿verdad? Y que dejaste de creer la voz de Dios para andar escuchando las cosas, para andar oyendo lo que te dice tu vecino. Pero cuando Dios te habla palabras de vida. Y dice la palabra del Señor que tenía miedo
Y le dice a David, no tengas temor, dímelo como te lo dijeron. Yo no te voy a hacer nada, te voy a preguntar, dime lo que Dios te dijo. Y cuando este joven le dice, entendió, le dice, es palabra de Dios. Haga como Dios quiere. Pero me indigna que no cambió. Me indigna que no se humilló. Me indigna o me conmueve de que hay personas que van a morir así como Elí, sentados en sus sillas y resignados de que el lado del pueblo les espera. Por no arrepentirse, por no cambiar de actitud, por no dejar de hacer las cosas malas, por no volverse a Jehová, deciden sentarse en la silla y esperar el juicio de Jehová su vida. ¿Y la palabra de Dios se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplió. Total, estos impíos dicen que van a dar cara de Jehová como que eran amuletos. Aquí está la victoria de Jehová. No había amor, no había dignidad, no había temor, no había nada. Estos hombres estaban completamente perdidos. Dentro de la iglesia. Qué terrible que tú puedas estar perdido dentro de la iglesia. Amén. Cantándole a Dios y en tu vida un desastre completo. Hablando de la palabra de Dios y no cumple ni la tilde en ello. ¿Qué cosa no que Dios dice ahora? Es terrible. La escena, pero es lo que sucede cuando se pierde el temor a Jehová. Cuando juegas con el juego. Cuando pones en la línea de prejuicio tu salvación. Es lo que sucede. Se pierde toda sensibilidad al temor de Dios. Tenemos también el otro ejemplo, mi estimado joven. El ejemplo de Sansón. El problema de Sansón, ustedes saben la historia. Sansón fue elegido por Dios. Y se le fue dado una virtud que todo joven desea tener. ¿Para qué se? Todo joven, todo hombre desea tener. Pero ¿sabes qué? Muchos piensan y pintan a Sansón como un hombre alto, así, pues sote, cuadrado. No era así. Era una persona común, además lo describen como una persona delgada. Y te digo esto ¿por qué? Porque aquellos hombres, los filisteos, querían saber en qué consistía el poder de él. Si lo hubieran visto fortudo o alto, no había misterio en eso. ¿Verdad? Que no había sabemos que era la cabeza, pero era un erudito. Entonces ocasionaba que ellos se sonraran. Y el tipo traía una fuerza, ¿no? Un asunto que nos diga cómo es que saca la fuerza, cómo es que hace, qué come, qué hora la dieta. Pero me preguntaba, ¿cuántas pechadas tenés? La única cosa que me levanta de la cama, yo bendito sea el nombre de Dios en esta hora. El problema de este hombre llamado Sansón, es que se confió. ¿Verdad que sí? Se confió demasiado. Jugueteó mucho con el pecado. Porque sentía que cada vez que él invocaba su poder espiritual, había respaldo. ¿Me entiendes? Se encontraba una fiera, paz. ¿Verdad? Pero este hombre coqueteaba mucho con el pecado. Dice que se acostaba con las rameras. Se hacía cosas que literalmente eran abominación ante la presencia de Dios. Pero lo que a este hombre lo persistía en hacer era porque cada vez que invocaba la presencia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, tenía la fuerza y podía salir de ese problema. Yo bendiga a la iglesia en estos días. Que piensa que como te libró una vez, me voy a pecar. Y porque Dios te perdonó una vez, te va a volver a perdonar. Y como te usaba antes, te va a seguir usando. Y como cantaba bonito antes, te va a volver a cantar bonito antes. Y que como entraste con confianza la primera vez, la segunda vez vas a volver a entrar con confianza delante de Dios. Eso no pasa. No juegues con el Evangelio. No juegues con tu salvación. Porque tarde o temprano vendrán las consecuencias. Bendito sea el nombre de Dios. El problema mismo lo declara Sansón y dice, como las otras veces. Él usa esa palabra. Como las otras veces. Tal vez como las otras veces. Y así hay muchos dentro de las congregaciones. Con dos ayunos
peligro te va a llegar cuando acuerdes tú mismo le has dado la estrategia al diablo. Y eso va a ser lamentable después. Sansón estaba ciego antes de perder su visión, literalmente. Estaba ciego. Porque pensaba que cuando él quisiera, Dios iba a velar por él. Que cuando se le antojase a él iba a manipular el Espíritu Santo. Pero no es así. La palabra de Dios es la que moldea a nosotros. No nosotros, la palabra de Jehová. Amén. Convertidos vosotros, dice, ellos a vosotros y no vosotros a ellos. Y ese es el problema más grande de Sansón. Muchos dicen, no, pero es que Sansón se fue a un extremo muy grande. Pero es que Dios sabe cuál es mi extremo y cuál es su extremo. Amén. El de Sansón era el de nosotros puede ser otro. Puede ser mi lengua, puede ser mi pensamiento, puede ser mi juicio, juzgo mucho. Siempre hay un extremo en alguna persona. Sansón lograba salir de esa situación porque cuando lo hacía no se enamoraba. Presta atención a eso. El diablo va a usar lo que tú te enamores para destruirte. Hasta que se enamoró de Dalila, fue que el diablo comenzó a trabajar en ella. Hasta que se enamoró de ella. Entonces, como hay una pegue, eso mismo que con lo que tú te has enamorado y te has enlazado, eso mismo será tu destrucción si sigues jugando con el evangelio. Sea teléfono, sea tecnología, sea amistades, sea comportamiento, sea noviazgo, sea lo que sea, eso con lo que tú te has ligado, que no está correcto ante la presencia de Dios, será tu muerte espiritual. Y después lo lamentarás. Por eso la palabra de Dios viene hoy a tiempo, mi estimado hermano, para que te apercibas, para que te guardes en el Señor. Porque Dios no quiere la destrucción de la presencia de Dios, no quiere la muerte del impío, ni del impío quiere la muerte. Pero Él tiene que ser justo. Y el problema de la iglesia hoy en día es que ha abusado de la gracia de Dios. Antes, en los tiempos de la ley, el que pecaba tenía que pagarlo, fuera que fuera el pecado. ¿Con cuál mano fue que tocaste tu mano? Con esta. Paz. Cortar la mano. Oye, le dicen, vaya, pues te lo estás viendo, pues le digo, no. Y lo está viendo, te digo con la mano. ¿Con qué mano fue que robaste? Con esta. Se la cortamos. ¿Verdad? Con la lengua fue que hablaste el pecado contra la persona. La lengua. Se la cortaba literalmente de la mano. Era la ley. Por eso es que la gente tenía temor hasta ser testigo falso. Porque si lo hallaban en la mentira, era muerte. Tanto el que mintió como el testigo falso eran apedreados. Entonces al nombre de Dios. Ahora nos conjuramos. ¿Verdad que tú con el pecado por el club? Y como, ¿verdad? Los árboles. Y yo estaba ahí. Y lejos estaba ahí. ¿Verdad que sí? Porque vamos. Porque hemos perdido el temor de Dios. En la iglesia mentimos como que si fuera cualquier cosa. Como que si fuera darle un dulce a un niño. ¿Saben lo que pasó a una pareja que mintieron? Delante de la presencia del Señor. Fue muerte. ¿Por qué? Porque mintieron. Si usted una mentirita que no hace daño a nadie, una mentira te puede costar la vida. Una mentira te puede llevar al infierno. No juguemos con nuestra salvación, iglesia. Una mentira, estas dos personas, estas parejas, se pusieron de acuerdo. Fíjate que no fue tanto el que ellos hubieran sustraído la ganancia. No fue eso el problema. El problema es que querían aparentarse de que sí lo dieron todo. Se dieron a aparentar, como dice el mexicano, se dieron el taco de decir nosotros somos 100%. Yo bendiga a la iglesia. Que se rigen aquí una vida de cristianismo bastante pura y en la iglesia y afuera no lo somos. Nuestros vecinos nos conocen de diferente manera. Bendito sea el nombre de Dios. Bendiga a los jóvenes. Amén.
Que aquí en la iglesia nos vestimos bien bonitos, nos miramos bien elegantes, vestidos bonitos, nosotros nos sentimos elegantes, pero allá en la calle queremos vestirnos como que somos de mareo, con el pantalón a medio andar, con las camisas hasta abajo largas, y un caminado como que es pato baleado uno, pero eso sienten ellos bien, pero no es lo que Dios te ha llamado a hacer, de cosas Gloria a Dios. Y digo todo esto no porque estoy atacando, hermano, sino porque así es como se ha perdido el brillo de la iglesia. Amén. Antes la iglesia era una entidad de respeto. Antes, cuando la gente venía a la iglesia, el que tenía prendas se las quitaba, porque estaba entrando a la presencia de un lugar santo. Amén. Aunque no fueran cristianos, tenían ese respeto. Las mujeres que venían, les invitaban a la iglesia, no venían de una manera desordenada, porque sabían que era un lugar diferente al que iban. No iban a discotecas, no iban a club, pero vaya a ver ahora, son las cristianas las que se meten a la iglesia con esa clase de vestimenta. Y dicen, es que yo puedo, tengo cuerpo. Y con ese cuerpo te vas para el infierno. Amén. Otra dice, no, es que el problema es porque me está viendo, pues. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hay de aquel que hace caer a uno de mis pequeñitos. ¿La que se dice? O sea, si mi vestimenta va a provocar que alguien se caiga del evangelio, tengo juicio. ¿Verdad que sí? Tengo juicio. Mira, hermano, ahora no solo las mujeres andan vistiéndose provocativamente, ahora los hombres también. Se andan poniendo los pantalones que han apretado, que parecen chorizo para bajarlos. ¿Me entiendes? Con unas camisas tan apretaditas, ajustadas, no porque para el como yo, sino porque ese es el deseo de ellos, que se muestre la figura que tienen ellos y la camisa como que se la pintaron con una brochita ahí hacia la camisa. Bendito sea el nombre de Dios, que no se puede mover para el robot, pero para que me vea la sierva, vea la sierva, el siervo que le guarda el Señor. No, Dios te llama santidad, iglesia. Dios llama pureza, mi estimado hermano. Guardémonos para Cristo, amén. Aparte, mire, escuchaba yo un predicador y me llamó mucho la atención esto que dijo el predicador. Nosotros somos la generación de transición. Los antepasados, los ancianitos que ya Dios les está llamando a su presencia, fueron los que oraron, los que se rebelaron para que el evangelio hiciera efecto en nuestra vida y lo que vemos ahora nosotros estamos disfrutando de esos frutos. El problema de esto es que nosotros no estamos siendo suficiente ejemplo para la generación que viene después de nosotros. La palabra del Señor es clara y nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, no le estamos inculcando a nuestros hijos el amor de Dios. ¿De qué me sirve decirme a mí, hermano, y decirme mis hijos cuando estaban pequeños, ellos tenían conmigo? Pero ya sus hijos ya hagan una edad de edad mayor que le dicen, ya no nos hacen la iglesia. ¿Qué pasó entonces? No lograste que ellos entendieran el por qué servían a Jehová. No lograste hacerles entender a ellos de que es mejor servirle a Jehová, como decía el salmista, es mejor estar en la casa de Jehová un día que 1000 fuera de ellos. No lograste que tus hijos vieran a ti que estabas enamorado de Cristo. Entonces cuando ellos no ven que papá y mamá son reales con Dios, ellos tampoco les interesa el evangelio porque no vieron eso en sus padres. No les diga a nosotros. Yo tengo hijos pequeños. Y yo siempre le digo a mi esposa, hay que cuidar de lo que hablamos frente de nuestros hijos. Porque cualquier conversación que tiene con sus hijos es lo absorbe. Más esos cuando están pequeños son una esponja. El problema después es, bueno, mi papá y mamá hablaban de la hermana fulana, ¿verdad? Mi papá y mamá hablaban del pastor. ¿Y cómo me va a decir yo que le obedezca al pastor y ellos no quieren obedecer al pastor? ¿Y cómo me van a decir a mí que trabaje en la obra del Señor si ellos no trabajan en la obra del Señor? Si ves cómo va el evangelio, con nuestra vida cotidiana va mano a mano. Y lo que nosotros edificamos, ellos tienen que también continuar con la edificación. Si nosotros dejamos de brillar en el evangelio, ellos se apagarán completamente. Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por ellos. Usted no, mi Señor está grande, no necesita hacerlo, hágalo por su salvación entonces. Hágalo porque usted pertenece al reino de los cielos. Y Cristo quiere glorificarse en nosotros. Yo no comparto
el lema de que dicen muchas iglesias, no, es que los tiempos han cambiado, ya el tiempo de avivamiento y ese apogeo ya pasó. Pero yo digo, si el Cristo es el mismo ayer, hoy, ayer y por los siglos, ¿por qué tiene que cambiar la iglesia? Si la iglesia es de Cristo, la iglesia tiene que ser una entidad viva, una entidad ejemplar, o sea, el nombre de Dios en esta hora. ¿O no lo considera usted así, estimado hermano? Que usted tiene una responsabilidad en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo de representar el reino de Dios. Cada uno de nosotros, porque aquí el pueblo dice, bueno, somos líderes hermanos, no, todos somos sacerdotes delante de la presencia de Dios. Todos tenemos una responsabilidad. Si usted ha decidido acercar a Cristo, automáticamente tiene una responsabilidad de usted de mostrar que usted es diferente a lo que era antes de acercar a Cristo. Hágase un autoanálisis en esta tarde. Si su vida no es diferente a antes de acercar a Cristo, usted está en problemas. Tiene que haber un cambio drástico. Tiene que haber un cambio tan drástico que se vea como el agua y aceite, que no encaja. ¿Para qué? Para considerar ganas de irse de regreso, usted va a notar cuando se va alejando de Dios. Por eso es que tiene que ser la línea tan marcada de diferencia, para cuando usted se va alejando, usted va a sentir los temas de Dios. Pero cuando usted lleva las dos cosas mezcladas, la mano, el mundo y el evangelio, usted no va a sentir por dejar el evangelio. Cuando la abuela es la buena, ¿verdad? En la cantina cantando yo voy con él, ¿verdad? Pegándole a la mujer, Dios, tú vas tomando, Señor, y dándole duro a la mujer. No. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión del Espíritu Santo. Porque hemos perdido nuestra identidad como cristianos. Pero en esta tarde Dios nos llama nuevamente a que agarremos ese brillo del Espíritu Santo. Y si necesitamos en esta tarde decir, Señor, nos arrepentimos de lo que hemos hecho en este día hasta hoy y queremos ese brillo. Lo podemos hacer en esta tarde. Así que este es el mensaje de esta tarde, pero no haber ofendido. La intención es de que seamos edificados. Me envidia muchas veces de ver cómo nuestros ancianos los está llamando Dios a su presencia y no hay representantes con la capacidad de ellos que sigan con el legado. Y es mi responsabilidad como predicador y como siervo de Dios de tratar de llevar por lo menos un poquito de ese legado hasta que mis hijos crezcan y puedan ver el Evangelio. No, que no se pierda el brillo del Evangelio dentro de nosotros. Vamos a orar en esta tarde.